Hola amigos, hoy es un día muy especial para mí. Sale a la luz un proyecto que llevaba tiempo postergando y pensando y al final me atrevo a hacer un podcast textual. Por el nombre intuirán que es un podcast de tecnología, o al menos trataré que siempre el hilo conductor de los episodios sea sobre tecnología, que es una de mis grandes pasiones. ¿Por qué decido hacer un podcast? Porque aquí vamos a hablar de todos los temas que no caben dentro del canal GTKMX, es decir, que no se prestan para review y son simplemente opiniones de algún tema en particular o de temas que vayan sugiriendo ustedes. Soy Gunter y este es el primer episodio de Textual, tu podcast de tecnología, y me da mucho gusto que me acompañes durante todo el episodio. Pero ¿por qué un podcast? ¿Qué tiene de diferente un podcast en video? Bueno, el podcast viene siendo ahora como la radio moderna, donde si tú quieres conectar y verme a mí hablando, puedes tomar el video y lo ves directamente y no pasa nada, ahí interactúas conmigo. Si quieres ir oyendo el podcast en la radio o en tus aplicaciones de podcast, pues vas a poder consumir el contenido. La idea es que el mensaje que yo te comunique por video sea el mismo que tú seas capaz de entender y poner a volar tu imaginación. La esencia de un podcast es eso, es estar platicando sobre un tema y que tú seas capaz, aún sin verlo, de entender de qué te estoy hablando. Es decir, que los apoyos y las animaciones gráficas en el video van a ser muy pocas. Básicamente es una plática, una charla de tecnología entre tú y yo. Les platico un poquito de mi aventura como creador. Ya va para 3 años ahora en junio, que empecé con el canal de YouTube. Pero esto no salió así de la nada. Me encantaba consumir contenido de YouTube y decía, pues yo también podría hacer algo así, podría hacer recopilaciones de temas que me importa y compartirlo con la gente, porque siempre había temas que buscaba que no estaban disponibles en el canal. Llega TikTok, empiezo a crear contenido en TikTok, pero realmente nunca salía a cámara, me daba pena. Cuando logré quitarme el miedo escénico de salir en cámara, de oírme, de escucharme, de verme, decido entonces hacer un canal de YouTube. Y ahí es donde empieza la aventura creativa en realidad. Al principio TikTok me sirvió como entrenamiento y me permitió saber que puedo crear contenido, que puedo compartir contenido y conectar con una audiencia con un tema que me gusta, que es la tecnología. He intentado de todos los formatos y en todas las redes sociales. Intenté un vlog, que es el blog de viaje, donde tú compartes lo que estás haciendo, pero la verdad que eso se me hace agotador, la verdad, muchísimo trabajo detrás. Y hay gente que no nace para eso. Todavía sigue en pie porque tengo un canal de viajes que voy de vez en cuando a algún lugar y comparto lo que me gustaría que otra gente también viviera o abrirle el camino a alguna otra gente. Pero la verdad que es un formato con el que tampoco me siento muy cómodo y que tengo que seguir aprendiendo. Los reviews de tecnología, conforme ha pasado el tiempo, he ido aprendiendo cada vez más. Una de las cosas que te permite el ser creador de contenido es actualizarte constantemente. Si quieres enseñar a alguien, si quieres compartir un contenido con alguien, tienes que prepararte y eso de aprender a mí me encanta todo el tiempo. No importa la edad, siempre voy a estar abierto a seguir aprendiendo y ese es un consejo que te doy. Aunque tengas 10, 12, 30, 50, 70 años, nunca dejes de aprender. Me acomodé muchísimo en el canal de tecnología, haciendo reviews de gadgets, de cosas que me gustan, porque la tecnología es algo que me apasiona desde hace muchísimo tiempo. Lo comparto en casi todas las redes sociales, en distintos formatos, short, videos de 30 segundos, 15 segundos, dependiendo la manera de conectar que tenga cada una de las redes. Y la verdad es que ahí me siento cómodo, es algo que disfruto muchísimo, disfruto más el proceso que el final, es decir, cuando hago un video, cuando preparo el guión, cuando investigo sobre un tema, es algo que me llena muchísimo. También intenté con podcast de temas un poquito más profundos, pero ahí me ponía serio y me ponía profundo. Todos tenemos un ser histriónico dentro y hacía una catarsis y en lugar de que el podcast resultara animado, era con esa carga de nostalgia que tenemos todos los latinos porque nos encanta la telenovela. Pero el Textual es un podcast de tecnología y la idea es divertirnos, es bromear, compartir conocimiento, aprender yo muchísimo porque con cada tema que surja, con cada tema que ustedes me recomienden hacer, tengo que estudiar, tengo que saber de lo que estoy hablando para poder compartirlo con ustedes. ¿Que eventualmente tendré invitados? Sí. No siempre seré yo como un calcetín hablando frente a la cámara, esperando que haya un alma piadosa o una oreja piadosa de ahí detrás que me esté escuchando y que le interese el tema. Todos los temas que a ustedes se les ocurran que puedan ser interesantes y de los que quieran tener mi opinión, pues con gusto lo dejan en la caja de comentarios y yo me dedico a hacer un podcast y compartirlo con ustedes. Yo al podcast o video podcast lo llamo la radio del futuro.
¿Se recuerdan cuando éramos jovencitos o todavía la radio existe? No es que... Pero la gente tiende a querer ver al personaje que está hablando, verlo en video. Hay gente que conecta así, viendo a la persona que está hablando, del tema que está hablando y se siente parte de esa conversación. Hay otras personas que prefieren escuchar a esa persona, lo que está hablando, y la idea es que de las dos maneras puedas conectar con un público diferente. Cuando lees un libro pasa algo similar que con un podcast. Tú cuando estás escuchando algo, tu imaginación vuela y te puedes crear una imagen de lo que te están diciendo sin que medie nada por medio, sin que tengas la imagen del presentador o del que está hablando. Cuando lees un libro es lo mismo. Son las mismas palabras, lo pueden leer 3 personas diferentes y esas 3 personas crearse una historia mental diferente, aunque la esencia sea la misma. ¿Cuáles son los retos de un podcast? Que yo sea capaz o que la persona que esté aquí detrás sea capaz de transmitirte tanto en video como a nivel auditivo las mismas emociones o el mismo mensaje sin apoyo visual de nada. Es decir, que cuando tú veas el video me vas a ver a mí hablando frente a ti, diciéndote algo. Puedo usar alguna que otra imagen, algún que otro texto, pero la idea es que la persona que lo oiga sin ver el video también se lleve la misma información sin esos apoyos visuales, porque obviamente no los tendrá. Por eso cuando tú estás oyendo la radio, ellos son más explicativos, son más conscientes de que hay una persona detrás oyendo o que hay una persona escuchando y que necesita que le describan verbalmente todo lo que está percibiendo el conductor. Y ese es el principal reto que tengo con este podcast. Cuando entendí la esencia de eso, dije, me late y lo voy a hacer. Y aquí estamos con Textual, tu podcast de tecnología. Y espero que estén disfrutando este primer episodio, que no sé cuánto va a durar, porque la verdad es que no tengo ni la más remota idea. El tamaño sí importa, señores, en todo importa. Pero hablando de podcast, ¿cuál sería el tamaño ideal para ustedes? La idea es que no sea tan cortito que te quedes con ganas de una plática más extensa y que no sea tan largo que se haga eterno. Obviamente, si hay temas que requieren mucho más de 20, 25 minutos, pues extenderíamos y haríamos 1 o 2 partes dependiendo del tema a tratar. Si hay temas un poquito más concisos, puede ser entre 10, 12 minutos. Va a depender del ritmo que marquemos. La verdad que esto es un proyecto que inicia y no tengo ni idea. Una de las cosas que más me emociona es no saber hacia dónde voy y que cada cosa tome su tiempo o que cada cosa tome su propia vida. Los escritores dicen que cuando escriben un libro, cuando escriben un personaje, ese personaje se va apoderando de la mano del escritor, es decir, va haciéndose grande y termina por ser un personaje que tiene vida propia, por decirlo de alguna manera. La mayoría de los podcasts que he escuchado, los buenos podcasts, y humildemente espero tratar de hacer lo mejor que pueda para llegar a ser un buen podcaster, tienen vida propia. Empiezan con un tema en particular, se va desarrollando la plática y como la plática, como la vida misma, cuando tú empiezas a platicando una cosa, empiezas en las pirámides de México y terminas en las de Egipto, pero todo tiene un hilo conductor. Y espero que en este caso el hilo conductor sea siempre la tecnología, porque detrás de todo hay un poco de tecnología. Entonces, amigo, el tamaño sí importa. Así que ustedes van a determinar el paso y decirme cuánto es el ideal de tiempo para un podcast más o menos de un tema tan poco profundo y filosófico, sino de tecnología. Los leo en los comentarios. Y una pregunta que seguramente se van a hacer. ¿Este podcast tendrá una dirección de YouTube diferente? ¿Dónde estará? Ahora YouTube acaba de lanzar una función para los creadores de contenido donde dentro de tu canal puedes tener la pestaña de la comunidad donde tú publicas fotos, noticias para conectar con tu comunidad. Publicas también los shorts que son los videos cortitos. Publicas los videos largos. También puedes conectar de esa manera. También publicas tus historias dentro del canal de YouTube. Y ahora hicieron que dentro de tu canal puedas tener un podcast. Puede subir episodios dedicados solamente a ese podcast. O puedes agarrar de los videos que ya tienes y ponerlo como parte del playlist de tu podcast. La idea para mí es que sea algo totalmente nuevo, con un formato que sea solamente un cuadro a cámara. Si necesito un apoyo visual, obviamente lo iré comentando para que el que oiga el podcast y no lo vea, sepa de qué estamos hablando, pero la idea siempre es una plática contigo o una plática con algún invitado y contigo, pero que siempre seas tú el que esté oyendo esa plática. Y espero no hablar al vacío y que haya alguien detrás que me esté oyendo.
¿Y cuáles serán los temas? Pues el hilo conductor, ya saben, textual, la tecnología, pero ahí caben muchísimas cosas. Tengo algunas ideas pensando, por ejemplo, es uno, el ChatGPT, que ya a mí me aburre hasta el cansancio, fue una locura con el ChatGPT, y quiero dedicar un episodio a hablar de ese chat y de lo que implica para las generaciones presentes y para las generaciones futuras, sin ser escatológico y ser alarmista respecto a ese tema. Otro tema que se me ocurre es la tecnología no tiene edad. Ese es uno de los temas que se me ha ocurrido. Tengo la madre de una muy buena amiga, que bueno, si yo tengo 47 ya debe tener ya 70 y pico, que es súper tecnológica, que le encanta, que se apasiona. Y digo, yo quiero ser así cuando tenga 75 años, que me emocione la tecnología, que quiera aprender, que no me sienta como relegado por una tecnología que te puede comer. Ese puede ser otro tema. Y ustedes me van a ir sugiriendo temas y ustedes me van a ir aportando ideas. Hay mucha conexión con la comunidad que he logrado construir, más allá de los haters, que eso siempre van a ser necesarios. Los haters están por una razón. Ellos están odiando su vida y quieren externarlo en las redes sociales. Pero bueno, a mí de esos haters, los otros que comentan, que hacen preguntas en las redes sociales, pues de ahí sacaré alguna que otra idea. Y si ustedes quieren sugerirme algún tema de los que quiere que ahonde, pues déjenlo en la caja de comentarios y yo encantadísimo preparo un podcast de 10, 15, 20 minutos y lo platicamos en la siguiente semana. La frecuencia será de un podcast por semana, tratando de mantener ese ritmo y combinarlo con otros formatos de creación de contenido, como los reviews, que es algo que a mí me mama hacer, me encanta hacer. Y bien, amigos, se me ha soltado la lengua en este primer episodio de Textual, tu podcast de tecnología. Espero no haberlos mareado y haberle dado una idea general de qué se va a tratar este podcast de tecnología. Espero hacerlo bien. Les prometo que me prepararé, les prometo que trataré de hacerlo mejor e iré creciendo junto con ustedes. Ustedes sugiéranme todo lo que necesiten saber o lo que quieran saber y yo encantado de platicarle, porque si hay algo que me gusta en la vida es platicar. Nos vemos en un próximo episodio de Textual, tu podcast de tecnología, donde te vas a enterar de todo lo que tú quieras enterarte. Soy Gunther y me dará gusto tenerte de vuelta en este nuevo proyecto que estoy emprendiendo.